Mi nombre es Claire Bennett y tengo 34 años. A medianoche, conduje 180 millas en medio de una inundación y encontré a mamá afuera de un motel cerrado, empapada hasta los huesos, aferrando una bolsa de supermercado que contenía todo lo que mi hermano le había permitido llevarse de su propia casa. Él y su esposa habían vaciado sus ahorros, cambiado las cerraduras y la habían dejado junto a una oficina con madera contrachapada sobre las ventanas mientras las sirenas de emergencia advertían a todos los demás que se resguardaran. 6 horas después, las luces de la policía iluminaban el porche de mamá. Mi hermano salió por la puerta descalzo, furioso, actuando como si la casa le perteneciera. Su esposa estaba detrás de él, grabando su versión de la historia. ¿Qué hiciste?, gritó. Mis manos temblaban, pero mantuve mi voz firme. Terminé con la parte en la que el silencio de mamá te protegía. Dejó de gritar cuando un oficial se hizo a un lado. Mamá llevaba mi abrigo seco. Un moretón rodeaba su muñeca. En una mano, sostenía la llave que ya no abría su puerta. En la otra, sostenía un documento con una firma que ella nunca había escrito. Al amanecer, la última transferencia pendiente había sido congelada. Pero el dinero que ya se había ido era solo la primera capa. Lo que encontramos dentro de esa casa le costaría a mi hermano su carrera, su libertad y el apellido que había usado como escudo. Antes de contarte lo que dijo a continuación y lo que sucedió cuando mamá finalmente volvió a entrar por su propia puerta principal, dime qué hora es donde estás y desde dónde estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde puede viajar una historia sobre romper el silencio familiar. 6 horas antes, mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. 3 condados estaban bajo advertencia de inundaciones repentinas. Tramos de la autopista interestatal estaban cerrados y los equipos de rescate pedían a la gente que se quedara en casa. Casi ignoré el número desconocido. Luego contesté y oí a mamá decir mi nombre como si alguien pudiera quitarle el teléfono. Claire, estoy en un motel. No creo que esté abierto. La lluvia martilleaba el refugio sobre ella. Sus dientes castañeteaban entre palabras. La llave de su casa no funcionaba y la farmacia había rechazado su tarjeta. Un hombre al fondo exigió que le devolvieran su teléfono. La llamada terminó. Durante casi un año, mi hermano mayor, Derek, había respondido a cada pregunta sobre mamá con la misma frase. Lo tengo todo controlado. Él y su esposa se mudaron después de su reemplazo de rodilla, supuestamente por 6 semanas. 6 semanas se convirtieron en 11 meses. Yo vivía a 180 millas de distancia y dejé que la conveniencia se disfrazara de confianza. Tenía acceso de solo lectura a la cuenta principal de mamá, pero solo la revisaba con cada estado de cuenta trimestral. 3 semanas antes, la alerta se detuvo después de que alguien cambiara la entrega de correo electrónico a papel. Derek culpó a una actualización del banco y yo acepté la respuesta. Volví a llamar a mamá. El teléfono prestado fue directo al buzón de voz. Llamé a Derek. Sin respuesta. Llamé al número del motel que ella había logrado darme. Una grabación decía que el Pine Hollow Motor Lodge estaba temporalmente cerrado después de que el agua de la inundación dañara su sistema eléctrico. Fue entonces cuando la preocupación se convirtió en algo más frío. Empaqué botas, mantas, agua, una linterna, ropa seca y la carpeta médica de mamá. A las 12:18 de la madrugada, me fui. A las 20 millas, la estimación de navegación desapareció bajo los símbolos de cierre de carreteras. La interestatal me llevó durante la primera hora, pero la lluvia borró las marcas de los carriles y los tractocamiones arrojaban muros de agua sobre mi parabrisas. Cada vez que los limpiaparabrisas pasaban, aparecía un recuerdo diferente. Mamá llamando en mayo para preguntar por qué su factura de electricidad se había duplicado, y luego riéndose cuando Derek tomó el teléfono y dijo que había confundido 2 estados de cuenta. Mamá susurrando en julio que su chequera había desaparecido. Derek enviando un mensaje de texto 10 minutos después. La encontró en el congelador. Por favor, no la alteres. Mamá preguntando en septiembre si recordaba la carpeta verde que papá guardaba en el estudio. Yo había cambiado de tema porque llegaba tarde a una reunión. Esos recuerdos no llegaron en orden. Golpeaban como escombros arrastrados por la inundación,
cada uno lo suficientemente pequeño como para ignorarlo cuando sucedió, lo suficientemente pesado como para romper algo cuando golpeaban juntos. No había abandonado a mamá en una decisión dramática. Lo había hecho en 20 elecciones razonables. A la 1:37 de la madrugada, un policía estatal bloqueó la entrada de la interestatal más adelante y desvió el tráfico hacia una carretera del condado por un terreno más alto. Me detuve en una gasolinera bajo luces de emergencia y volví a intentar llamar a Derek. Esta vez contestó de inmediato. ¿Dónde está?, pregunté. Exhaló lentamente, fingiendo paciencia. Claire, no te asustes. Mamá se confundió y se fue a deambular. Le reservamos una habitación porque estaba agitada, pero se negó a entrar. El motel está cerrado. El silencio duró medio segundo de más. Entonces te dio el nombre equivocado. Eso prueba lo que estoy diciendo. ¿Por qué no funciona su llave? Reemplazamos una cerradura rota. Se lo dije. Su voz se suavizó. No deberías estar conduciendo con este tiempo. Date la vuelta. Vanessa y yo la estamos buscando. Esa fue la primera vez que dijo el nombre de su esposa. Vanessa, como si añadir otro testigo hiciera la mentira más segura. Oí una televisión detrás de él y el tintineo hueco del hielo en un vaso. No estaba buscando. Estaba sentado en la sala de estar de mamá. Guardé su mensaje y abrí la aplicación bancaria. Los ahorros de mamá habían sido de 247,318. Ahora mostraban 1,845. 3 transferencias estaban completas. Una cuarta por 61.400 se procesaría cuando el banco abriera. Todas llevaban a VDL Home Solutions. Quería llamar a Derek y exigir una explicación. En cambio, fotografié las transacciones y llamé al banco. La representante no podía discutir la cuenta sin mamá, pero creó un caso y alertó a la unidad de abuso a personas mayores. No era una congelación, solo una marca de tiempo, pero colocó algo entre Derek y el siguiente dólar. Cerca de un paso subterráneo, agua marrón cruzaba el asfalto. El coche de delante entró, se paró y se desvió de lado. Me detuve, pero el agua alcanzó mis neumáticos delanteros antes de que el tráfico detrás de mí reaccionara. Mi volante se sacudió. El coche se sintió ingrávido. Di marcha atrás hasta que mis neumáticos tocaron la grava. Un bombero voluntario nos guió hacia un camino rural por encima del arroyo. Seguí el desvío por la cresta, añadiendo 42 minutos mientras el reloj del tablero seguía avanzando. A las 2:46, Derek envió un mensaje de texto: mamá está a salvo. La policía ha sido notificada. Vete a casa. Quería un registro de preocupación y que yo me fuera antes de que la transferencia se completara. Seguí conduciendo, consciente de que el peor daño había ocurrido en silencio dentro de una casa donde acepté: lo tengo todo controlado. Llegué a Pine Hollow a las 3:31 de la madrugada. El letrero estaba oscuro, la entrada cubierta por la escorrentía y la cinta de cierre se rompía entre los postes. Pasé una vez, viendo solo espacios vacíos y madera contrachapada. Luego mis faros cruzaron una forma bajo el toldo de la oficina. Parecía equipaje hasta que una mano se levantó contra el resplandor. Aparqué torcido y corrí a través del estacionamiento con una manta. De cerca, reconocí los zapatos oscurecidos por la lluvia de mamá, el cardigan azul que le había regalado y la bolsa de supermercado aferrada a su pecho. Se había encajado entre una máquina de hielo y la pared para escapar del viento. Me detuve a 3 pies de ella. Una parte de mí se había preparado para encontrar a una mujer confundida que se había alejado. La explicación de Derek sobrevivió porque la alternativa era más fea. Entonces mamá levantó la vista. La vergüenza llegó a su rostro antes que el alivio. Lo siento, dijo. Sé que tienes trabajo por la mañana. Esa disculpa rompió con cada pensamiento útil. La envolví en la manta y toqué su rostro espantosamente frío. Intentó sonreír como si simplemente llegara tarde a almorzar. No tenías que haber venido hasta aquí, susurró. Sí, dije. Sí tenía que hacerlo. Cuando la ayudé a levantarse, protegió su brazo izquierdo.
Una banda morada se estaba formando sobre su muñeca. Quería llamar a Derek y usar cada palabra cruel que conocía. En cambio, la metí en el coche, le quité el cardigan mojado, añadí mantas secas y llamé al 911. Informé haber encontrado a una mujer de 68 años fuera de un motel clausurado durante una emergencia por inundación. Mientras los paramédicos navegaban por el desvío, abrí la bolsa. Contenía un camisón, 2 frascos de pastillas, un cepillo de dientes, sopa y un sobredoblado por la lluvia. No había cartera, teléfono ni abrigo. El sobre contenía un aviso de cambio de dirección bancaria, una copia de la escritura y una solicitud de crédito sobre el valor de la vivienda. La firma real de mamá se inclinaba hacia adelante como si tuviera prisa. La que estaba en la escritura estaba perfectamente erguida. No le mostré la pantalla del banco. Solo le pregunté qué había pasado. Mamá miró fijamente el tablero. Dijeron que estaba gastando demasiado. Me quitaron las tarjetas para no perderlas. Esperé. Ayer pedí la carpeta verde. Tu padre guardaba los papeles de la casa en ella. Derek se enfadó. Frotó la manta entre sus dedos. Vanessa dijo que les había prometido la casa porque me estaban cuidando. Dije que no había prometido tal cosa. Derek me sujetó el brazo. No fuerte, dijo, solo lo suficiente para hacerme escuchar. Su instinto de defenderlo me golpeó más fuerte que una acusación. Me trajeron aquí después de la cena. Vanessa dijo que la habitación estaba apagada. Derek me quitó la llave porque dijo que no la necesitaría. Mamá tragó saliva. No había nadie en la oficina. Pensé que había entendido mal. El número de reserva del recibo pertenecía a una propiedad 70 millas al norte. Derek le había dado un papel inútil para que dudara de sí misma en lugar de él. ¿Por qué no me llamaste antes?, pregunté y me arrepentí de la pregunta tan pronto como vi su rostro. Dijo que estabas cansada de limpiar mis errores. Dijo que le pediste que se encargara de mí. Nunca había dicho eso, pero sí había dicho que estaba abrumada y le había agradecido por encargarse de las cosas. Él construyó su mentira con los ladrillos que yo le había dado. La ambulancia llegó a las 3:56. Los paramédicos trataron a mamá por hipotermia leve y examinaron su muñeca. Mientras la trasladaban a una camilla, me agarró de la manga. Por favor, no conviertas esto en una guerra familiar, dijo. Quizás si devuelven el dinero, podamos mantenerlo en privado. Miré el motel cerrado, el recibo inútil y la bolsa de supermercado mojada que contenía la vida reducida de una mujer de 68 años. ¿Cuánto daño podemos llamar un asunto familiar antes de que nuestro silencio se convierta en parte del crimen? Le apreté la mano. No lo convertiré en una guerra, mamá. Voy a convertirlo en un registro. A las 4:08 de la madrugada, junto a la camilla del hospital de mamá, llamé a Ruth Keller, la abogada de patrimonio de mis padres, cuya tarjeta estaba en la carpeta médica. Esperaba el buzón de voz. Contestó al cuarto timbre, completamente alerta. Le envié fotografías y leí los montos de las transferencias. Ruth no prometió ningún arresto, orden judicial o milagro. Preguntó si mamá estaba alerta, entendía las transferencias, había autorizado una escritura y se enfrentaba a más pérdidas antes del horario comercial. Con compresas calientes a su alrededor, mamá respondió con claridad. No había autorizado nada. Quería que Derek y Vanessa fueran eliminados de todas las cuentas y quería que yo actuara. Ruth dijo, hace 3 años, tu madre firmó un poder notarial financiero duradero, con efecto inmediato, nombrándote a ti como su apoderada. Guardo el original en mi archivo ignífugo. Derek no está nombrado en ninguna parte. También tengo una certificación específica del banco que tu madre completó cuando te añadió como respaldo de emergencia después de la cirugía. Había firmado un acuse de recibo y me había olvidado de que existía. Ahora ese papeleo lejano se convirtió en el puente entre la sospecha y la acción. Ruth envió los documentos ejecutados, la identificación de mamá, su declaración firmada y mis capturas de pantalla al departamento de fraudes de 24 horas del banco. El banco podía colocar un bloqueo administrativo temporal sin un juez si verificaba al titular de la cuenta o al apoderado legal y encontraba evidencia creíble de fraude.
Más tarde se necesitaría una orden judicial para restricciones más largas o para el dinero que ya estuviera en otro lugar. Las transferencias completadas son más difíciles, advirtió Ruth. El banco receptor puede rechazar una anulación y el dinero puede ser movido de nuevo, pero los 61.400 todavía están pendientes. Si entra en el lote de la mañana, podemos perder la recuperación más limpia. Tenemos quizás 90 minutos. La habitación del hospital se convirtió en un reloj. A las 4:27, un analista solicitó una verificación en vivo. La tormenta cortó la llamada. A las 4:41, Derek intentó iniciar sesión. El banco bloqueó el acceso en línea, pero la transferencia seguía pendiente. Ruth alertó a ambos bancos receptores. A las 5:03, presentó electrónicamente una petición de emergencia contra cualquier otra transferencia de la propiedad de mamá. Ruth conocía el procedimiento fuera de horario del condado por casos anteriores de abuso a personas mayores. Llamó al secretario de guardia, no a un juez amigo, y presentó pruebas juradas para su revisión de guardia. El juez podría esperar hasta que abriera el tribunal. El bloqueo temprano del banco y la posterior orden judicial eran herramientas separadas. Esa distinción hizo que la velocidad fuera real. A las 5:10, imaginé a Derek destruyendo la carpeta verde o moviendo los fondos completados. Mi pulgar se cernía sobre su nombre. Una llamada podría persuadirlo para que revirtiera todo o advertirle exactamente lo que sabíamos. Puse el teléfono boca abajo. Querer la paz no hacía que esa elección fuera segura. La parte más difícil no era la ira. La ira me dio dirección. La parte más difícil fue reconocer que cada paso legal estrechaba el camino de regreso a la familia que habíamos pretendido ser. Si firmaba como apoderada de mamá, llamaba a la policía y apoyaba la petición de Ruth, Derek podría no perdonarme nunca. Mamá podría culparme cuando el shock pasara. Podría pasar años preguntándome si una confrontación privada podría haber salvado a todos. Luego miré a través del cristal de la sala de tratamiento y vi a mamá disculpándose con una enfermera por necesitar una manta. Derek la había entrenado para tratar su propia supervivencia como una inconveniencia. Eso terminó con mi vacilación. A las 5:18, Ruth solicitó una respuesta de bienestar en la casa de mamá, informando de sospecha de explotación, expulsión forzada, el moretón, abandono durante una emergencia y riesgo para la evidencia. Me recordó que los oficiales no eran cobradores de deudas. Sin consentimiento, una orden judicial o una emergencia, no podían registrar cajones. Podían garantizar la seguridad, tomar declaraciones y preservar lo que era visible. A las 5:31, el analista del banco volvió a llamar. Mamá repitió su identidad, describió la actividad no autorizada y revocó cualquier permiso que Derek pudiera reclamar. Hablé como su apoderada bajo el poder notarial. Ruth permaneció en la línea y certificó los documentos. Luego, esperamos. La enfermera trajo ropa de hospital seca y los papeles del alta. Mamá preguntó si Derek iría a la cárcel y si Vanessa la odiaría. Dije que no lo sabía. Cuando me preguntó si los odiaba, mi respuesta no salía. A las 5:47, el banco colocó el bloqueo temporal. Los 61.400 se detuvieron 14 minutos antes de su liberación. Las transferencias completadas fueron marcadas para su anulación y las cuentas receptoras restringidas durante la revisión. El dinero no estaba a salvo de vuelta, pero la puerta se había cerrado antes de que el último ladrón lograra pasar. A las 5:55, el primer coche patrulla giró en la calle de mamá. A las 5:58, llegó el segundo. El amanecer era todavía una delgada línea gris detrás de la tormenta cuando ayudé a mamá a subir a mi coche. Ruth se quedó en el altavoz. Claire, dijo, tu trabajo no es ganar una discusión. Tu trabajo es mantener a tu madre a salvo. Di solo lo que puedas probar y deja que el registro crezca. Conduje hacia la casa donde había pasado 18 años aprendiendo que los problemas familiares deben permanecer a puerta cerrada. Esta vez las puertas ya estaban abiertas y las luces de la policía se movían por las paredes. Derek salió al porche antes de que yo hubiera aparcado por completo. Llevaba pantalones de chándal y no tenía zapatos, y la rabia había despojado la voz suave que usaba por teléfono. ¿Qué hiciste?, gritó. Mi mano tembló.
Lo recordé enseñándome a montar en bicicleta, corriendo a mi lado hasta que dejé de mirar hacia atrás. Los recuerdos cariñosos no desaparecen cuando alguien se vuelve peligroso. Hacen que el peligro sea más difícil de nombrar. Salí. Terminé con la parte en la que el silencio de mamá te protegía. Vanessa apareció en la puerta de mamá, grabando. Cuidamos de esa mujer mientras Claire la visitaba 2 veces al año, dijo, con la voz quebrada para la cámara. Ahora nos trata como a criminales. Un oficial se interpuso entre Derek y la entrada de coches. Cuando mamá salió con mi abrigo, la expresión de Derek cambió. No esperaba que volviera antes de que él preparara la versión de ella. Mamá, dijo, instantáneamente más suave. Gracias a Dios. Hemos estado aterrorizados. Te fuiste del motel antes de que pudiéramos registrarte. Mamá levantó el recibo inútil. El lugar estaba cerrado. Hubo una evacuación por la inundación. No podíamos controlar eso. Derek miró al oficial. Últimamente ha estado confundida. Estábamos organizando cuidados temporales porque no está segura sola. Vanessa bajó un escalón con ambas palmas abiertas. Entra, mamá. Te estás congelando. Detengamos este espectáculo. Extendió la mano hacia el codo de mamá, el mismo brazo con el moretón. Le agarré la muñeca antes de que la tocara. Vanessa jadeó. Derek se abalanzó. Y ambos oficiales reaccionaron. Durante 2 segundos, sentí el pulso bajo mis dedos y quise que tuviera miedo. Eso me asustó casi tanto como ella. Claire. La voz de Ruth llegó a través de mi teléfono en el techo del coche. Suéltala ahora. Abrí la mano y di un paso atrás. Mi voz se quebró cuando dije, no la toques de nuevo. Usted déjenos manejar el contacto físico, dijo el oficial. Entendido. Entendido. La venganza no permitía la imprudencia. Derek me necesitaba emocional y fácil de desacreditar. Forcé mis manos a los costados. Él aprovechó la oportunidad. Ella abandonó a mamá durante años. Vanessa y yo renunciamos a todo para cuidarla. Entonces muéstrales los gastos de cuidado, dije. No tengo que responderte a ti. Su mandíbula se tensó. Mamá accedió a compensarnos. ¿Por qué? Pregunté. Por los 48.000 pagados a tus tarjetas de crédito, la transferencia al concesionario o VDL Home Solutions. La empresa registrada en el apartado de correos de Vanessa. El teléfono de Vanessa bajó 1 pulgada. Ese fue el primer detalle que no esperaban que supiera. Derek se volvió hacia mamá. Díselo. Dijiste que la casa debía quedarse en la familia. Dijiste que merecíamos seguridad después de todo lo que hicimos. Los hombros de mamá se curvaron hacia adentro. Su viejo reflejo era calmar a la persona más ruidosa y absorber la culpa. Derek lo vio y se acercó. Mamá, Claire está tratando de meter a tu hijo en la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? Después de que papá murió, ¿quién estuvo aquí? ¿Quién te llevó a fisioterapia? ¿Quién cocinó para ti? Él había hecho esas cosas. El cuidado y la explotación ocupaban la misma casa. La llevaba a las citas y luego desviaba sus alertas, cocinaba la cena y luego colocaba papeles falsificados junto a su plato. Sus buenos actos eran un medio de acceso, no inocencia. Mamá lo miró durante un largo rato. Me llevaste a terapia 6 veces, dijo. Claire pagó las facturas. Vanessa trajo comida hasta que empezó a usar mi tarjeta. Estaba agradecida. No estaba en venta. Vanessa empezó a llorar. Nos estábamos ahogando. Las comisiones de Derek desaparecieron. Mis facturas médicas se acumulaban. Y tú tenías dinero ahí sin hacer nada. Íbamos a reponerlo después de que se cerrara el préstamo de la casa. Derek se giró hacia ella. Deja de hablar. La cámara corporal del oficial los enfocaba. Vanessa pareció recordarlo demasiado tarde. ¿Préstamo de la casa?, preguntó el oficial. Derek se recuperó rápidamente.
Planificación familiar privada. Ningún crimen. Mamá le entregó al segundo oficial la copia de la escritura. Esa no es mi firma. Luego le mostró la muñeca. Mi hijo me retuvo aquí cuando pedí mis papeles. Su esposa preparó la bolsa. Me llevaron y me quitaron la llave. Los oficiales los separaron y les leyeron sus derechos. Derek solicitó un abogado. Vanessa siguió hablando, primero alegando consentimiento, luego culpando a Derek de cada documento. Sus historias se separaron en tiempo real. Mamá consintió la entrada a sus áreas comunes de la casa, no un registro del dormitorio privado de la pareja. La distinción nos ralentizó. Un caso limpio duraría más que un atajo dramático. Dentro, una factura de un cerrajero yacía junto al correo abierto de mamá. Una trituradora de papel desbordada era visible a través de una puerta. Un oficial me impidió tocarla, fotografió la escena y llamó a un detective de crímenes financieros para obtener una orden judicial. Vanessa corrió hacia un portátil abierto en la banca en línea, pero un oficial la bloqueó. Nadie lo registró todavía. La escena fue asegurada para el detective. Derek estaba de pie bajo la lluvia junto al porche, intentando una estrategia diferente. Claire, por favor, haz que la policía se vaya. Revertiremos la transferencia. Nos mudaremos. Mamá nunca tiene que saber los detalles. Ella ya sabe lo suficiente. ¿Crees que esto te convierte en una heroína? Tú te fuiste. Yo me quedé. Se me hizo un nudo en la garganta. Me había ido e ignorado las señales porque la distancia me protegía de la inconveniencia. Por un instante, la culpa hizo que su crimen sonara como mi deuda. Entonces mamá habló desde la puerta. Ella volvió. Tú me echaste. Derek la miró como si la traición le perteneciera solo a él. A las 6:42, la declaración de mamá, el cierre del motel, la llamada contradictoria de Derek y el moretón respaldaron su arresto por sospecha de agresión doméstica y puesta en peligro imprudente. Los cargos financieros requerían registros y órdenes judiciales. Esa mañana, la policía actuó sobre el daño que podían documentar. Mientras un oficial lo metía en el coche patrulla, Derek miró a través de la ventana mojada a Vanessa. Ella no se acercó. Ya estaba al teléfono llamando a su propio abogado. Después de una audiencia por vídeo a las 9:30, el juez prohibió a Derek y Vanessa transferir o retirar la propiedad de mamá y prohibió el contacto. La tarde siguiente, una orden judicial separada permitió a los detectives incautar dispositivos, el contenido de la trituradora y registros financieros. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, mamá colocó la llave inútil sobre la mesa de la cocina. El cerrajero llegó y restauró una cerradura que se abría para ella. Cruzó el umbral lentamente, luego se agarró al respaldo de una silla cuando vio la carpeta verde de papá abierta y rota en el suelo. No lloró. Me miró y dijo, seguía preguntándome qué había hecho para que él estuviera tan desesperado. Nada, dije. Su desesperación explica la presión. No excusa la elección. Esa mañana me obligó a enfrentarme a una pregunta que había evitado durante años. Cuando la familia llama crueldad a las consecuencias, ¿estamos protegiendo el amor o protegiendo a la persona que se beneficia de nuestro miedo? La respuesta no llegó en una explosión satisfactoria. Llegó a través de declaraciones, citaciones, audiencias y bolsas de pruebas. La venganza en la vida real rara vez se parece a un discurso perfecto. Se parece a una paciencia lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al papeleo. Durante los primeros 3 días, los bancos rastrearon el dinero. Los 61.400 pendientes nunca salieron y noviembre de 2000 que todavía estaban en la cuenta de VDL fueron devueltos tras una revisión. El resto había pagado las tarjetas de Derek, el pago inicial de un todoterreno de lujo, impuestos, aparatos electrónicos y retiros en efectivo. El dinero ya gastado no podía simplemente revertirse, así que Ruth lo añadió a la demanda civil. El daño más profundo surgió por etapas. La escritura había sido notarizada a distancia con una imagen de identificación falsificada y creada en el portátil de Vanessa. Un vídeo eliminado mostraba a Derek ocultando las páginas mientras mamá firmaba. En el audio, ella preguntaba si era un formulario de la farmacia. Él decía que sí.
Usó la escritura falsa para solicitar una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda de 140.000. Una discrepancia en el título retrasó la financiación. Si mamá permanecía fuera hasta la mañana, Derek planeaba corregir la solicitud a la hora de apertura. La inundación no había causado su crimen. Le dio una fecha límite. 2 semanas después del arresto, los fiscales añadieron cargos de explotación financiera de un adulto mayor, falsificación, fraude de identidad, conspiración e intento de gravamen fraudulento de bienes inmuebles. Vanessa fue acusada como participante, no como espectadora. Sus mensajes a Derek eran directos. Ponla en algún lugar durante una semana. Una vez que el préstamo se apruebe, Claire puede quejarse todo lo que quiera. Otro decía, usa la lluvia. Di que se fue a deambular. Sus lágrimas en el porche no habían sido de vergüenza. Habían sido una estrategia fallando en público. El tribunal anuló la presentación falsa y confirmó el título de mamá. Derek y Vanessa habían vendido su propia casa antes de mudarse sin pagar alquiler, por lo que la orden de protección los dejó pidiendo dinero prestado para un motel y luego alquilando encima de una tienda de repuestos de automóviles. El todoterreno fue embargado porque su pago inicial eran ganancias en disputa. Una foto de la evidencia mostraba a Derek viéndolo irse mientras Vanessa estaba de pie junto a contenedores de plástico. Su vida representada colapsando en una imagen en la acera. Derek era un oficial de préstamos senior que usó su conocimiento laboral para estructurar las transferencias y hacer que la escritura falsificada pareciera rutinaria. La auditoría de su empleador descubrió que había utilizado un sistema de proveedores para crear una carta de ingresos falsa. Fue suspendido, despedido por violar las reglas de integridad financiera, eliminado del sitio de la empresa y denunciado a los reguladores. Más tarde entregó su licencia de prestamista. La carrera que le enseñó a ocultar el robo ayudó a probar su intención. En la audiencia preliminar, Ruth mostró el mensaje de Vanessa sobre usar la lluvia. Su madre lo leyó, se puso de pie durante el receso y pasó de largo sin hablar. Su hermana más tarde entregó a los detectives un chat grupal en el que Vanessa se jactaba de que serían dueños de la casa de mamá antes de Navidad. Los amigos eliminaron las recaudaciones de fondos para su defensa. No filtré nada ni contacté a nadie. Los registros públicos y sus palabras hicieron el trabajo. La humillación producida por la evidencia es más difícil de escapar. El caso civil buscaba el capital no recuperado, intereses, honorarios, costos de reparación y daños permitidos. El abogado de Derek lo llamó ruinoso. Ruth dijo que la ruina no era la medida. La restitución lo era. Estábamos valorando el sufrimiento que le habían transferido a mamá. En el segundo mes, la mediación fracasó cuando Derek todavía llamaba al robo compensación por cuidados. Mamá preguntó, ¿cuál era la tarifa por hora por dejarme bajo la lluvia? No tuvo respuesta. Ella terminó la sesión. Para el cuarto mes, un contable forense separó los fondos recuperados de la pérdida real. Con intereses, costos médicos y de propiedad, y honorarios, su exposición superaba los 300,000. La precisión hizo que la cifra fuera más devastadora que la exageración. 8 meses después de la inundación, Derek se declaró culpable de delito grave de explotación y falsificación en lugar de enfrentarse al vídeo en el juicio. El juez impuso una sentencia de 3 años con 18 meses a cumplir en custodia estatal y el resto bajo supervisión intensiva, más restitución y la prohibición de administrar las finanzas de otra persona. Su historial de delitos graves y su licencia entregada pusieron fin a cualquier regreso realista a la banca. Vanessa se declaró culpable de conspiración e intento de explotación financiera. Recibió 9 meses de custodia en el condado, 5 años de libertad condicional, servicio comunitario obligatorio no relacionado con adultos vulnerables y responsabilidad conjunta por la restitución. El tribunal emitió una sentencia civil por la pérdida restante, intereses y honorarios, permitiendo el futuro embargo de salario y gravámenes sobre bienes no exentos. No devolverían todo rápidamente. Eso era parte de la consecuencia. La deuda los encontraría de nuevo en cada aumento, reembolso y activo que intentaran construir. En la sentencia, Derek se volvió hacia mamá y dijo que solo había querido estabilidad. El fiscal reprodujo 20 segundos de la llamada desde el motel. La lluvia golpeando el metal. Mamá preguntando a un extraño si podía tomar prestado su teléfono,
su voz temblando cuando dijo mi nombre. Derek bajó la mirada antes de que terminara la grabación. Esperaba que la victoria se sintiera ardiente. Se sintió silenciosa. Me sentí aliviada de que la ley creyera a mamá y de que el encanto de Derek se encontrara con un registro que no podía revisar. Pero lloré por el hermano del recuerdo de la bicicleta. La rendición de cuentas no borró el amor. Quitó al amor del estrado de los testigos. Mamá también pagó un precio. Perdió al hijo que creía conocer y soportó que extraños examinaran su capacidad. Durante meses, durmió con la luz del pasillo encendida y revisó la cerradura 3 veces. La venganza que ignora la recuperación de la víctima es otra actuación. Así que el castigo no se convirtió en el centro de su vida. Mamá puso la casa en un fideicomiso revocable, nombró a un cofideicomisario profesional, separó los gastos de cuidado de los regalos y restauró las alertas para ambas. La visitaba cada 2 fines de semana y la llamaba los miércoles porque la distancia se había convertido en la herramienta de Derek una vez, y no se la prestaría de nuevo. Un consejero ayudó a mamá a describir lo que sucedió sin disculparse. El perdón no era el primer objetivo. Una tarde, aproximadamente un año después de la inundación, la oficina del sheriff devolvió la carpeta verde después de que se cerrara el caso penal. Los bordes estaban rotos, pero la escritura original de papá y las notas escritas a mano todavía estaban dentro. Mamá pasó los dedos sobre su escritura y dijo, pensé que mantener la paz mantendría a la familia. Respondí, mantuvo el secreto. Eso no es lo mismo. 18 meses después de encontrar a mamá fuera de Pine Hollow, el motel fue demolido. La ciudad lo reemplazó con un campo de retención de inundaciones, un amplio espacio abierto diseñado para contener aguas peligrosas antes de que pudieran llegar a los hogares de las personas. Entendí la idea mejor de lo que quería. La presión necesita un lugar seguro a donde ir. Si la atrapas detrás de las apariencias, finalmente se lleva la estructura con ella. Mamá todavía vive en su casa. El albornoz de color crema que Vanessa llevaba esa mañana fue a un centro de donaciones. La vieja cerradura se encuentra en una bolsa de pruebas etiquetada en la oficina de Ruth, pero la nueva llave cuelga junto a la puerta de la cocina de mamá en un cordón rojo brillante. No la esconde. Ya no pide permiso para sentirse segura en la propiedad que posee. Nuestra relación también cambió. Dejé de llamar solo para preguntar si las facturas estaban pagadas y empecé a preguntar qué quería que contuviera su semana. Algunos miércoles quería hablar del caso. Otros quería contarme sobre los tomates de un vecino. La recuperación no fue una larga conversación sobre la traición. Fue el regreso de las elecciones ordinarias. Mamá aprendió que aceptar ayuda no requería renunciar a la autoridad. Y yo aprendí que estar presente no era lo mismo que tomar el control. Construimos salvaguardias alrededor de su vida sin convertir su vida en una salvaguardia. Derek escribió 2 veces desde la cárcel. La primera carta culpaba a la deuda, al pánico y a Vanessa. La devolví sin abrir después de leer el nombre del remitente. La segunda contenía una frase completa de responsabilidad. Sabía que ella no había estado de acuerdo y lo hice de todos modos. Mamá decidió quedarse con esa carta. No ha prometido perdón ni contacto cuando sea liberado. Esas decisiones le pertenecen a ella ahora. Yo tenía mi propia culpa que enfrentar. Derek explotó a mamá, pero yo había confiado en sus convenientes actualizaciones porque protegían mi agenda y mi imagen de mí misma como la hija que había escapado del caos familiar. No causé sus crímenes. Aún así, ignoré las señales que me pedían que mirara más de cerca. Admitir esa diferencia sin convertir mi fracaso en una excusa para el suyo fue lo más honesto y difícil que hice. Solía pensar que el silencio era neutral. No lo es. Dentro de una familia, el silencio puede convertirse en un refugio para la persona que hace daño y en aislamiento para la persona que lo soporta. Mantener el abuso en privado no preserva a una familia. A veces solo preserva las condiciones que permiten que el abuso continúe. La inundación retrocedió en 2 días. El caso financiero tardó meses. La confianza de mamá tardará más. Pero la noche que conduje 180 millas me enseñó esto: no tienes que destruir a alguien para detenerlo. Documentas, trazas el límite y dejas que las consecuencias carguen con el peso que ellos eligieron.
Así que dime honestamente, si tu propio hermano dejara a tu padre afuera en una inundación, vaciara su cuenta y luego lo llamara cuidado, ¿aún intentarías resolverlo en privado, o le entregarías cada registro a la policía sabiendo que podría enviarlo a prisión? Estaré leyendo sus respuestas. Gracias por ser parte de la historia oficial con nosotros. Todos los eventos y situaciones son ficticios y creados con fines de entretenimiento, reflexión y educación. Esperamos que les recuerde que no toda persona que pide otra oportunidad se la ha ganado. Una oportunidad sin rendición de cuentas puede convertirse simplemente en otra invitación para que la misma herida se abra de nuevo.